Bienvenidos a este su espacio, Cartas Abiertas, el podcast. Nos encontramos todos los lunes en la lectura de esta preciosa Biblia. Estamos leyendo el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo capítulo 39, capítulo 40, en donde se inicia la continuidad, por llamarlo de alguna forma, de la historia de José, que había sido interrumpida con el capítulo 38, en donde la Biblia nos muestra la historia de Judá y Tamar. Entonces, si venimos y hacemos un pequeño resumen, José aparece como ese hijo amado de Israel, que tuvo con su esposa amada Raquel, y este joven se muestra como un joven especial ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de su padre. Es un muchacho soñador, es un muchacho que precisamente por esa condición especial despertó en sus hermanos rabia, envidia, a tal punto que lo vendieron, si ese es el resumen, lo vendieron a un grupo de ismaelitas, y estos ismaelitas lo venden en Egipto, lo venden a un funcionario. Entonces aquí comenzamos con la historia. Y la historia nos dice lo siguiente, dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Y aquí me voy a detener un momentico para mirar este énfasis en donde dice que el Señor estaba con él y que las cosas le salían muy bien. Y las cosas le salían muy bien y yo me quedo pensando, bueno, pero ¿qué tan bien le estaban saliendo las cosas a José en la medida en que había sido mandado por su padre para visitar a sus hermanos y allí sus propios hermanos lo cogen, lo meten en una cisterna, los unos le querían quitar la vida, o uno de ellos dijo, no, lo vamos a vender, etcétera? Entonces, como que qué tan bien estaban las cosas. Pero nos vamos a dar cuenta que aún cuando nosotros mismos no podemos identificar lo bien de las cosas que estamos viviendo, el Señor está con nosotros, así como estaba con José. Nosotros podemos tomar esta porción de la palabra para decir, las cosas me van a salir bien y me están saliendo bien, así las circunstancias no sean las mejores. Seguimos con la lectura, dice, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Y aquí también quiero detenerme para poder analizar esta partecita. Y es que aquí la palabra del Señor dice que por causa de José el Señor extendió misericordia y la extiende sobre la casa y los bienes de un hombre que era egipcio y que tenía su corazón apartado. Y que a pesar de que él tenía su corazón apartado, sí podía identificar que José era una persona especial por el Dios al cual le servía. Importante poderlo aplicar para nuestra vida y darnos cuenta de que nosotros como hijos de Dios podemos ser bendición a otros y Dios en su infinita misericordia la va a extender a personas que así no conozcan de Dios, se van a dar cuenta de que nosotros amamos y servimos a un Dios vivo. Esta parte es muy importante poderla tener en cuenta como la bondad de Dios extendida sobre personas, sobre aún quienes no le conocen. José era un hombre, dice aquí, al cual Potifar le confió todo lo que él tenía. Y dice que Potifar solo se preocupaba por lo que tenía que comer. También importante poder asumir y entender el rol de José.
para nosotros poderlo asumir para nuestra propia vida. Porque qué importante y qué bueno fuera que nosotros como hijos de Dios, a nosotros que nos encomienden cosas, sea en nuestro trabajo, en la familia, en el lugar donde nos desempeñemos o en el rol que desempeñemos, podamos generar tanta confianza que las personas las cuales nos han confiado sus cosas puedan vivir en plena tranquilidad, con total confianza, porque definitivamente la lección que José nos está dando hasta este momento es que él era un hombre de excelencia, que hacía las cosas tan bien que, por ejemplo, en este caso, Potifar no se preocupaba por absolutamente nada. Sigue a continuación algo que abre un preámbulo, es como una preparación a una escena de seducción en contra de José. Y dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Dice, versículo 8, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y cuando yo leo esto, yo puedo apreciar el alto nivel de conciencia moral y de conciencia acerca de quién era Dios para José. Porque si él no tuviese ese alto nivel de conciencia, la Biblia hubiera registrado algo diferente a la respuesta cuando él dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? No hubiese sido posible. Él hubiera podido decir, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi amo, contra mi jefe? Entonces aquí nos damos cuenta de que esta alta moral, conciencia de José, hace ver cómo Dios ocupa el primer lugar en su vida. Porque él sí iba a pecar contra su amo. Pero para José lo más importante era mantenerse a salvo de pecar contra Dios mismo. Cuando vemos aquí que es esta mujer la que comienza a decirle, acuéstate conmigo, nos podemos dar cuenta de cómo esta mujer representa a la persona que no tiene ningún tipo de principio moral, que la domina la infidelidad, pero también la puede dominar la deslealtad y todos aquellos adjetivos o sinónimos de lo que representa esta persona. Puede ser una persona traicionera, puede ser una persona falsa, engañadora, ¿sí? Porque ella está reconociendo que es su esposo. Y fuera de esto también nos vamos a dar cuenta, ahora que seguimos leyendo, de que puede ser una persona vengativa y además muy mentirosa. Entonces, aquí dice, versículo 10, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Esto nos habla exactamente del carácter firme de José. Carácter firme. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José dejando el manto en sus manos, en las manos de ella, salió corriendo de la casa. Es decir, que él huyó de esa tentación. Y muchos podrían decir que fue un cobarde por salir corriendo, pero no, él huyó
porque le hizo honor a su carácter y a la valentía para no caer en esa tentación. Pero más adelante, versículo 13 nos dice, al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Aquí vemos cómo la mentira quiere hacer una mala imagen de José. ¿Por qué motivo? Porque ella quería vengarse al ver que no había logrado su cometido. Versículo 16 dice, la mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. ¿Cómo dejó la imagen esta mujer frente a su esposo? Ella quedó muy bien librada. Pero José, que era realmente el honesto, el correcto, quedó con una imagen contraria. Quedó como deshonesto, quedó como un hombre inmoral, quedó como un hombre corrupto. Y ella, quien era la mentirosa, quedó con una muy buena imagen, como la imagen de esa mujer que no quiso acceder y que prácticamente era una víctima. En el versículo 19 dice, cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Cuando vemos esta situación y vemos todo lo que ya hemos hablado, que sus hermanos lo venden, que llega a la casa de este hombre que obtiene un privilegio, pero que por causa de esta mujer va a parar a la cárcel, pues hasta este punto vemos un futuro muy oscuro para José, porque fue a parar a la cárcel. Entonces, más adelante dice que lo mandó a la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Y aquí yo los invito a que pensemos en nuestras propias vidas, en las vidas suyas. ¿Cuál ha sido su momento más oscuro? Pero también los invito a que puedan identificar la presencia de Dios en cada uno de esos momentos, como lo estuvo con José. Porque el Señor jamás deja de mostrar, dice acá, no dejó de mostrarle su amor. Y así como a José no dejó de mostrarle su amor, nosotros podemos evidenciar que jamás nos ha dejado de mostrar su amor. Esta lectura y esta enseñanza la estamos viendo en Génesis, un Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros que estamos viviendo este tiempo en un nuevo pacto, podemos corroborar completamente que Dios, no nos ha dejado de mostrar su amor porque envió a Jesús para rescatar nuestras vidas. Y Jesús es la máxima expresión de amor del Padre para nuestras vidas. Aquí podemos ver cómo Él nunca deja de demostrarnos su perfecto amor. Dice lo siguiente, hizo que se ganara la confianza del guardia en la cárcel. Voy a leer el contexto porque pareció que quedara cortado. Dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia en la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel, miren esto, no se preocupaba por nada de lo que dejaba en sus manos. Capítulo 40. Tiempo después, el copero y el panadero del rey
de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los envió a la cárcel. Y allí el jefe de la cárcel se los encomienda a José y les dice como, mire, tenga cuidado de ellos, ellos tenían esta función, están aquí presos, cuídelos. Entonces, aquí entra una escena, o mejor dos, en donde estos personajes tienen unos sueños, cada uno tiene un sueño. Y vemos cómo el don que le había sido dado a José va a entrar en acción en este momento. Porque cada uno de ellos tuvo ese sueño, cada uno de ellos al otro día amanecieron con sus rostros como abatidos, preocupados. Y cuando José les pregunta por qué motivo se encuentran así, ellos le dicen lo siguiente, le dicen, los dos tuvimos un sueño y no hay nadie quien lo interprete. ¿Por qué en ese tiempo le daban tanta trascendencia a los sueños? Y resulta que la cultura egipcia se había enfocado mucho en esto y entonces ellos habían desarrollado como unos métodos, como unas estrategias, como ciertos procedimientos para interpretar esos sueños, ¿sí? Se volvieron como estudiosos de estas situaciones y podían determinar si los sueños eran buenos o eran malos. Pero cuando José escucha eso, que no hay quien los interprete, él les dice algo muy importante y les dice, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Cuéntenme a mí sus sueños. Es Dios, mire, para José la presencia de Dios era muy importante. Y él no se iba a atribuir algo, porque él hubiera podido decir, yo soy el que interpreto los sueños. No, él no se iba a atribuir algo de lo cual le pertenece a Dios. Entonces, bueno, el jefe de los coperos comenzó a contarle y él le contó la siguiente historia. Él le dijo, mire, yo soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Ese fue su sueño. Y en este momento entra José y le dice, mire, la interpretación es la siguiente. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano tal como lo hacía antes, cuando usted era su copero. Yo le ruego por favor que no se olvide de mí. Entonces aquí vemos como que José ve la oportunidad de pedirle un favor a cambio de lo que él había hecho. Entonces le dice, no se olvide de mí, por favor, cuando usted haya arreglado toda la situación, cuando usted ya le esté sirviendo al faraón, cuéntele de mí. Porque yo estoy aquí, dice, a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos y yo no hice nada para que me echaran aquí en la cárcel. Le pidió un favor. Bueno, entonces recuerden que el panadero también tuvo el sueño. Y ese panadero ve que José da esa interpretación y que es muy favorable y le cuenta también el sueño. Y el sueño que el panadero tuvo fue el siguiente, y le dice, en ese sueño yo llevaba 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. Y José le hace la interpretación y le dice, de las 3 canastas, estas 3 canastas son también 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol y las aves devorarán su cuerpo. Yo no me puedo imaginar la cara de este hombre. Y no me puedo imaginar los 3 días que este hombre tuvo
porque así como el copero tuvo una interpretación favorable, la interpretación para este hombre pues era tremenda, iba a perder su vida. Y José no tuvo ninguna, ¿cómo llamaría yo?, consideración como para que el hombre no se fuera a afectar, no, él contó lo que era. Él dijo, prácticamente usted va a morir, en 3 días va a morir. Bueno, pasaron los 3 días y exactamente ocurrió tal y cual José los había interpretado. El faraón hace una fiesta, llama a que saquen esas 2 personas de la cárcel, al copero lo restituye y en efecto al panadero lo ahorcaron. El faraón mandó que lo ahorcaran. Y dice, versículo 23, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, no se acordó de ese favor que le había pedido, sino que se olvidó de él por completo. ¿Y ustedes se imaginan la situación de José? De ver esto, que entre comillas les hizo el favor de interpretar esos sueños y ver que se olvidó. Pero lo que no tenía idea José, y estaba muy lejos de imaginar, es que todo este proceso que él estaba haciendo lo iba a llevar a ocupar una de las posiciones más altas del reino. Porque también es cierto que José estuvo más o menos aproximadamente entre 13 y 14 años en este proceso, de los cuales 2 años estuvo preso. Doy por terminado nuestro encuentro del día de hoy. Gracias por acompañarnos y espero que sus vidas sean grandemente bendecidas. Nos vemos la próxima semana.